buenos días. Vamos a por la clase número 7. Ahora que ya hemos hecho este pequeño descanso en el que hemos descubierto esos fotógrafos un poco que marcaron el ritmo, marcaron el desarrollo de la fotografía en el siglo XX, pienso que es bueno que volvamos a la parte más técnica. Hablaremos pues en esta clase de lo que es el enfoque, de cómo funciona, de cómo podemos conseguir que las fotos queden realmente enfocadas. Lógicamente, hasta ahora pues os hablé del tiempo de exposición y lógicamente todos queremos que las fotos nos queden nítidas, nos queden perfectamente enfocadas. Ya visteis que con el tiempo de exposición podemos conseguir que gracias al control de la cámara, gracias al dominio del tiempo de exposición, consigamos que la foto nos quede nítida, pero claro, siempre para que la foto quede nítida debería estar enfocada, o por lo menos debería haber alguno de los elementos, normalmente el elemento principal, el sujeto principal de la foto, debería quedar enfocado. Entonces lo que voy a hacer en esta clase es explicaros a fondo cómo funciona el enfoque en nuestras cámaras y luego distintos modos de enfoque que van a permitiros que vuestra cámara funcione mejor a la hora de enfocar, es decir, que enfoque más rápido, que enfoque de una forma más precisa y además un poco, dependiendo de la situación en la que estéis, podáis alternar un modo de enfoque u otro. ¿Para qué? Pues simplemente para que la cámara reaccione como esperaríamos que reaccionara, ¿no? Al final, que la foto nos quede enfocada, la foto nos quede nítida. Entonces, lo primero de todo, como en las clases anteriores, vamos a hacer un pequeño test, ya sabéis, 5 preguntas de verdadero y falso, para repasar la anterior. Así que vamos a ver las diapositivas, os paso el test, y ya sabéis que al final de la clase os paso las respuestas. No me hagáis trampas, ¿vale? No, bueno, en serio, os recomiendo que primero eso, que echéis un vistazo a las preguntas, las respondáis en papel, y luego al final comprobáis las respuestas si realmente estáis aprendiendo lo que espero que aprendáis en este curso. Venga, vamos a ver las preguntas. La primera pregunta dice: utilizaré el modo de prioridad al tiempo de exposición para hacer fotos creativas cuando haya movimiento. ¿Es verdadero o es falso? La segunda pregunta dice: 1/250 segundos es más tiempo que 1 partido por 60. ¿Es verdadero o es falso? La tercera pregunta dice: aumentar el tiempo de exposición hará que los sujetos en movimiento queden más movidos. ¿Es verdadero o es falso? La cuarta pregunta: si utilizo un objetivo de 25 milímetros y estoy disparando a pulso, tengo que ajustar el tiempo de exposición a 1 partido por 50 o más rápido para que la foto no me quede movida. ¿Es verdadero o es falso? La quinta pregunta: se ajusta un tiempo de exposición muy rápido para congelar una gota de agua, por ejemplo, 1 partido por 500, y cuando voy a hacer la foto el diafragma me parpadea o me indica LO, lo ignoraré, ya que como estoy en prioridad al tiempo de exposición, la foto saldrá correctamente expuesta. ¿Es verdadero o es falso? Bueno, ahora que ya hemos hecho este pequeño tipo test de verdadero y falso, vamos a meternos ya en el tema que os quiero explicar hoy. Como os he dicho, os iba a hablar del enfoque, así que lo primero de todo lo que voy a hacer es una pequeña visión general de cómo enfocan nuestras cámaras. ¿Vale? Nuestras cámaras todas tienen el sensor, si estáis trabajando con una cámara digital, tienen el sensor y siempre toman como medida de enfoque el plano en el que se encuentra el sensor. Es decir, yo tengo el sensor aquí y la cámara enfoca desde aquí hasta donde sea, ¿no? Hasta donde nosotros estemos apuntando para enfocar. Entonces, lo que se dice es que enfocan por distancia, ¿no? Enfocan a una determinada distancia. ¿Qué ocurre? Que todo lo que esté a esa distancia se va a ver enfocado, se va a ver nítido. Es decir, yo estoy con la cámara, enfoco a una persona que está a 2 metros, si a su lado también a 2 metros hay otra persona, se verá enfocada. Si la otra persona está a 3 metros o está a 1 metro, puede verse más o menos enfocada en función de la profundidad de campo, de la que ya os hablaré en otro curso. En principio la idea es esa, sabíais que si poníais un diafragma abierto, un número F bajo, desenfocabais más que si poníais un número F alto. ¿Os acordáis de esas fotos que hacíamos, me parece que era la segunda clase, que hablamos la tercera creo que era?
en la que os hablaba de diafragmas para aislar al sujeto. Poníamos F4, enfocábamos encima de una persona y lo que quedaba por delante y por detrás quedaba desenfocado. Así que la cámara enfoca a una persona, está a 3 metros. Si a su lado hay otra persona a 3 metros, también queda enfocada. Si hay otra persona por delante de ellas a 1 metro, posiblemente nos quedará desenfocada. Si hay otra persona más atrás, también nos puede quedar desenfocada. Pero lo que quiero que quede claro ahora mismo es que todo lo que está a la misma distancia del sensor quedará enfocado. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque si yo tengo a 2 personas y yo quiero que una de ellas me quede desenfocada, la voy a tener que poner una delante de la otra, porque si no será imposible desenfocarlo, precisamente por lo que te estoy comentando de que en todo lo que está a la misma distancia de la cámara me quedará enfocado. También tiene su ventaja, ¿no? Y es que si yo quiero que 2 personas queden enfocadas, es tan simple como colocarlas una al lado del otro. Siempre enfocamos las cosas que están en el mismo plano que el sensor. Ya verás, te enseñaré una serie de fotos y verás cómo en función de dónde me coloque yo, puedo forzar que se desenfoque parte de la escena o me quede todo enfocado. Lo que voy a hacer, mejor que enseñarte fotos, es voy a hacer un vídeo directamente con 3 elementos que están alineados, están enfocados, y verás cómo a medida que yo voy moviendo la cámara a un lado a otro, esos 3 elementos se ven todos enfocados. Si me acerco a uno de los si me pongo en línea, digamos, con los elementos, verás cómo se enfoca uno de ellos, y si me acerco, me alejo, se van enfocando los de delante o los de detrás. Vamos a ver este vídeo que creo que te va a quedar mucho más claro de esta forma. Venga, vamos allá. Bueno, como podéis ver, tengo estos 3 objetos alineados, los tengo los 3 a la misma distancia de la cámara, y como he enfocado sobre uno de ellos, en este caso he enfocado al de en medio, al objeto este de madera, como he enfocado a uno de ellos, me queda de los 3 enfocados, porque los 3 están a la misma distancia de la cámara. ¿Qué ocurre? Que si yo modifico mi posición, es decir, me voy hacia la izquierda, lo que voy a hacer es que estos 3 objetos ya no estén a la misma distancia de la cámara, sino que se encuentren uno más cerca de la cámara y otro más lejos. ¿Veis cómo ahora solo tengo enfocado el elemento de atrás? ¿Por qué? Pues porque antes había enfocado más o menos a unos 80 centímetros y es a la distancia a la que se encuentra este elemento, el cortapastas este, que tengo al fondo de los 3 elementos. Si yo enfoco más hacia adelante, podéis ver que ahora se ha enfocado el objeto de madera y el de delante y el de detrás se han desenfocado. Y si enfoco todavía más adelante, lo que estoy haciendo es enfocar al cortapastas que tengo en el primer plano. Si yo intentara mantener la misma distancia con este cortapastas, no estoy moviendo el enfoque, simplemente me cambio de sitio. Veis que ahora tengo enfocado, si me voy a esa distancia igual que antes, veis que ahora tengo enfocado el cortapastas que está más cerca de la cámara, pero en este caso el del otro lado. Simplemente ¿por qué? Porque es como si hubiese trazado una circunferencia al moverme yo y sigo manteniéndome a la misma distancia del cortapastas del primer plano, pero en este caso del otro lado. Con este mismo enfoque, si yo me vuelvo a colocar a la misma distancia de los 3 objetos, veis cómo ahora me están quedando otra vez los 3 enfocados. Tengo un encuadre más cerrado porque lógicamente he enfocado más cerca. Para estar a la misma distancia que antes tengo que estar más cerca, por eso tengo el encuadre más cerrado. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que quede claro que cuando enfocamos a una determinada distancia. Bueno, ahora que hemos visto el vídeo en el que iba enfocando esos elementos que estaban en el mismo plano, luego me movía y cambiaba mi punto de vista, espero que haya quedado bien claro que cuando unos elementos están a la misma distancia de la cámara se ven perfectamente enfocados, todos, y cuando me pongo en otra perspectiva en la que los elementos me quedan uno tras otro, podemos elegir a cuál queremos enfocar. Aparte de esto, lo que quiero que sepáis, aparte de que la cámara enfoca por distancia, quiero que también sepáis que enfoca buscando contraste. Es decir, si ahora cogéis vuestra cámara e intentáis enfocar a una pared que no tenga ningún elemento, que sea totalmente blanca, por ejemplo, totalmente lisa, intentáis enfocar, veréis que la cámara no enfoca, intenta enfocar, pero no consigue fijar un punto de enfoque.
¿Por qué? Porque esa pared no tiene textura y entonces la cámara no sabe realmente si está enfocada o no, porque al no tener textura no tiene un punto en el que podamos decir que la imagen se vería nítida. Sin embargo, es como si yo enfocara el fondo este que tengo aquí atrás. Al ser totalmente negro, claro, vosotros realmente no estáis viendo si está enfocado o no está enfocado porque es totalmente liso. Pues a la cámara le ocurre lo mismo. Lo que necesita la cámara siempre es tener una textura o una luz o una línea o algo que le dé contraste, ¿no? Por ejemplo, si enfocamos en una pared, pues una grieta que le dé contraste, un clavito en la pared, yo qué sé, imaginaos que tenéis un cargador y tiene una luz LED, un cargador enchufado a una pared y tiene una luz LED, pues en esa luz LED podréis enfocar. Entonces siempre se trata de eso, cuando intentéis enfocar en modo automático, todo el rato estoy hablando de modo automático, cuando intentéis enfocar en modo automático, lo que haréis será buscar esos elementos que puedan tener textura. Por ejemplo, si vamos a enfocar en la cara, pues en mi caso es fácil porque llevo barba, pero imaginaros a alguien con la piel muy lisa. Pues en vez de enfocar a la piel directamente, enfocaríamos buscando los ojos. Normalmente un retrato enfocamos a los ojos precisamente por eso, porque es más fácil enfocar y además porque los ojos es lo que tienen vida, digamos, y nos da una sensación de que realmente la imagen está enfocada y se ve nítida. Pero ya os digo, cualquier elemento, un paisaje, pues no intentéis enfocar al cielo, porque el cielo, si es un cielo azul, no tendrá ningún tipo de textura. Intentad enfocar alguna piedra, algún elemento, pues que sí que tenga contraste, ¿vale? Donde podáis captar esa textura, esas líneas, y la cámara lo tendrá más fácil para enfocar. Bueno, aparte de esto, os lo he medio insinuado, pero me gustaría dejarlo claro, podemos enfocar tanto en modo manual como en modo automático. Es decir, estamos hablando del enfoque, la mayoría de objetivos tienen aquí el botoncito este que me permite poner enfoque automático o enfoque manual. En el caso de que vuestro objetivo o tengáis una cámara que no puede cambiar de objetivos o vuestro objetivo no tenga un botoncito como este, seguramente desde el menú de la cámara, aunque sea desde ese menú rápido que os comentaba en la primera clase o en la segunda clase, no recuerdo muy bien, cuestión que vais a tener un botoncito, una opción en el menú que os permita pasar de enfoque manual a enfoque automático. El enfoque manual, ¿cómo funciona? El enfoque manual normalmente yo no lo utilizo nunca, más que para bloquear el enfoque. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo el objetivo con enfoque manual o la cámara con enfoque manual, lo que hago es que tengo el anillo de enfoque, en este objetivo es este anillo de aquí, y lo que hago es mirar por la cámara, mirar por el visor, y mover el anillo de enfoque hasta que veo la escena enfocada o hasta que veo que el elemento en el que quiero enfocar queda nítido. ¿Qué ocurre? Que eso, si tienes muy buena vista y estás haciendo fotos desde hace un rato, está bien, pero cuando llevas muchas horas haciendo fotos o estás perdiendo un poco de vista, es muy fácil que enfoques mal, que te equivoques, que no tengas la nitidez que toca y demás. Entonces yo lo que os recomiendo es mejor que aprendáis a manejar bien el enfoque automático y veréis cómo seguramente tiene mucha más precisión de la que podéis tener vosotros a simple vista. Aparte, enfocar en automático es mucho más cómodo, no os olvidamos de una parte técnica, es mucho más rápido, con lo cual si lo aprendéis a manejar bien, yo os aseguro que os funcionará en el 99% de las fotos que hagáis, en el 99% de las escenas que fotografiéis, y además no tendréis problemas de que la foto vaya a quedar desenfocada o que no tenga la nitidez que se merece. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo pongo el enfoque automático, cada vez que pulso un poco el disparador de mi cámara, lo que hace la cámara es intentar enfocar. En cuanto yo paso a manual, la cámara, por mucho que yo intente activar el enfoque, la cámara no enfoca, ¿vale? Con lo cual me va muy bien en determinadas circunstancias, ya lo veréis a medida que vayáis aprendiendo a hacer más fotos, ¿vale? Pero en determinadas circunstancias a mí me interesa apuntar a un punto, o sea, enfocar a un punto, que la cámara no intente volver a enfocar, entonces lo que hago es pasar a enfoque manual, ¿vale? Imaginaos que yo sé que quiero enfocar a 3 metros, pero que no hay ningún sujeto allí, o que cuando yo vaya a pulsar el botón de disparo no va a estar el sujeto allí. Entonces lo que hago es, por ejemplo, colocarme yo a 3 metros con la cámara encima del trípode, me coloco yo a 3 metros de la cámara, me coloco por donde va a pasar el sujeto que quiero fotografiar, enfoco en modo automático, ¿vale? Ahora pasaremos al modo automático, ahora lo explicaré con más detalle, pero enfocaría en modo automático, estaría la cámara enfocando a 3 metros, entonces yo me puedo retirar, puedo poner el enfoque en manual, y entonces la cámara la próxima vez que yo pulso el botón de disparo ya no intentará enfocar otra vez. ¿Por qué? Porque tengo el enfoque manual
y es lo que con eso lo que estoy consiguiendo es bloquear el enfoque. Entonces, ya os digo, la idea principal es que lo vamos a utilizar para eso. Se utiliza mucho en fotografía nocturna, por ejemplo. Enfocamos encima de una luz, apagamos esa luz y pasamos a enfoque manual, para que cuando vayamos a hacer la foto y ya no esté esa luz encendida, cuando pulsemos la cámara no desenfoque la escena, sino que mantenga el enfoque a esos 3 metros, por ejemplo, de los que os estaba hablando. En el caso de la persona, cuando me he puesto yo, enfocado en automático, enfocado a 3 metros, paso a enfoque manual, y cuando yo vuelva a pulsar para disparar, si todavía esa persona no se ha metido en el encuadre, no se iría el enfoque al fondo, no se perdería el enfoque. Entonces, en cuanto se meta esa persona, yo puedo volver a disparar y la cámara no intenta enfocar de nuevo porque el enfoque está bloqueado al estar en modo manual. El modo manual en el enfoque, no estoy hablando de programas de exposición ni nada por el estilo, cuidado que a veces se confunde eso. Yo puedo estar disparando con la cámara en automático, totalmente automático y enfoque manual, o puedo estar disparando con la cámara totalmente manual y enfoque automático, ¿vale? El enfoque normalmente lo manejamos en el objetivo. Entonces ya os digo, el enfoque manual prácticamente lo utilizamos para bloquear el enfoque. Otra opción sería que dices, oye, la cámara no me consigue enfocar, pues yo con el enfoque manual puedo enfocar porque con mi vista soy capaz de ver si está nítido o no. Esa sería otra opción, ¿vale? Ya te digo, suelen ser pocos casos en los que se dé esa situación. Aparte de esto, bueno, tenemos el enfoque automático y el enfoque manual. Una cuestión antes de continuar con el automático. El enfoque manual lo podéis ajustar normalmente en el objetivo y a veces en la cámara. En la cámara, cuando digo en la cámara, me refiero a un botoncito en la cámara. Además, en algunas cámaras, en la mayoría, también en el menú principal de la cámara o en el menú rápido de la cámara, lo podéis ajustar en manual. Cuidado con eso, por favor, porque si en uno de esos 3 sitios está el enfoque puesto en manual, la cámara no va a enfocar en automático. Es decir, aunque en 2 sitios lo tengáis en automático y en uno en manual, la cámara considera que queréis enfocar de forma manual. Otra cosa, si tenéis ajustado el modo de enfoque en automático, ¿vale? Lo tenéis así, no intentéis enfocar porque muchos objetivos bloquean el anillo. Entonces, si lo tenéis en automático, intentáis girar el anillo, lo que vais a hacer es cargaros, vais a estropear el enfoque automático del objetivo. Con lo cual, antes de intentar enfocar manualmente, acordaros siempre de poner el enfoque manual, porque entonces ya sí que os dejará enfocar manualmente, sin peligro de que se rompa el objetivo. Entonces, por una parte tenemos el enfoque manual, funciona como os he comentado y lo utilizamos en las circunstancias en las que os he comentado. Si pasamos al enfoque automático, tenemos dos cosas que debéis saber principalmente. Ya os he dicho que la cámara enfoca por distancia y que enfoca buscando contraste. Pero aparte de eso tenemos 2 elecciones que hacer. Una es, por una parte, el modo de enfoque y por otra parte tenemos la zona de enfoque. Os voy a pasar unas diapositivas para que quede un poco más claro todo esto. Creo que lo puedo explicar mejor con las diapositivas, ¿vale? Vemos primero los modos de enfoque y luego pasaremos a las zonas de enfoque. Además, os enseñaré un vídeo con la cámara para que podáis ver exactamente a qué me refiero. Lógicamente, de una cámara a otra puede variar. También os lo intentaré comentar sobre las cámaras que conozco, las opciones o las nomenclaturas, los nombres que le dan los distintos fabricantes, pero lo voy a enseñar en la cámara cómo ajustamos tanto los modos de enfoque como las zonas de enfoque. Así que primero vamos a ver las diapositivas, luego vemos la cámara. Venga, vamos a ello. Primero de todo, creo que es interesante hacer una visión global con esta diapositiva, con este esquema, en el que vais a poder ver tanto los distintos modos de enfoque como las zonas de enfoque. La primera clasificación que hacemos, digamos, es que si el enfoque es o bien manual o bien automático. En el caso del enfoque manual, ya os lo he explicado y veis que lo hacemos todos nosotros, con lo cual no tiene más clasificaciones. En el caso de que el enfoque sea automático, tenemos 3 opciones en función del modo de enfoque automático que seleccionemos. Podemos hacer un enfoque simple, podemos hacer un enfoque continuo o podemos hacer un autoenfoque automático. Ahora os explicaré cada uno de ellos y veréis también cómo seleccionaros la cámara. Pero cada uno de estos 3 modos de enfoque pueden estar configurados a su vez como modo zonal o de zona automática, que también se llama, o modo puntual.
Voy a empezar explicándoos si es puntual o zonal, porque es como más fácil de entender, y luego pasamos a si es simple, continuo o totalmente automático. En el caso del modo zonal, lo que va a hacer la cámara es enfocar donde le dé la gana. Entre comillas, ¿no? Lo de donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar esas zonas de contraste que hablábamos antes, esos puntos de luz, siempre, por decirlo de alguna forma, va a enfocar donde le parezca más fácil, donde le parezca como más lógico que esté el punto de enfoque. En el caso de un retrato, suele enfocar a la persona. Pero ¿qué ocurre? Que como está enfocando donde quiere, es posible que le sea más fácil, o bien porque haya una luz, o porque haya más textura, y nos enfoque el fondo. Con lo cual es una zona de enfoque que no os recomiendo que utilicéis. Os recomiendo más que utilicéis el modo puntual. El modo puntual lo que va a hacer es que vosotros vais a poder elegir el punto exacto de enfoque donde queréis que enfoque la cámara de forma automática. Es decir, vais a poder seleccionar un punto en vuestro encuadre, colocar ese punto encima del elemento principal de la foto y que la cámara enfoque justo ese punto. En el caso mismo del retrato, lo que haréis será colocar el punto encima de la persona y la cámara enfocará a la persona seguro. O no quedará nada enfocado, o si hay algo enfocado, será la persona. No se nos irá el enfoque al fondo. Con lo cual nos aumenta las probabilidades de acertar el enfoque y además el enfoque será mucho más preciso. Vamos a ver primero cómo configurar tanto la zona de enfoque en la cámara como en modo zonal como en modo puntual. Pasamos a la cámara. En esta cámara yo tengo que ir al menú, al botoncito rápido o de menú rápido a la I, y si os fijáis, aparte de ISO y otras opciones, me da la opción de modos de enfoque y de zona de enfoque. Ahora lo que me interesa es la zona de enfoque. Entonces me meto en el menú de la zona de enfoque y me da la opción de zona automática. Si os fijáis, aparece un recuadro en el que me está indicando que enfoca en cualquier parte. Me está apareciendo este recuadro, me indica que enfoca donde quiere y me dice AF de zona automática. Eso significa que la cámara enfocará en cualquier parte de la escena, donde quiera, ¿vale? Puede enfocar al retratado o puede enfocar al fondo. Puede enfocar donde considere más oportuno. Y luego tengo el AF de punto único. Es el que os decía que llamo yo puntual. En este caso, si yo lo selecciono, tengo la selección del punto único y si os fijáis aquí me aparece un cuadradito, también lo puedo ver en el visor voy a ver que se enciende la lucecita y con estas flechas veis que yo puedo mover el punto en el que quiero enfocar. Cuando compráis una cámara y os dice esta cámara tiene 50 puntos de enfoque o esta cámara tiene 10 puntos de enfoque, se refiere a esto, ¿vale? Se refiere a los puntos de enfoque que podéis elegir cuando tenéis el enfoque puntual. Si tenéis el enfoque en modo de zona automática, siguen existiendo todos esos puntos de enfoque, pero los elige la cámara al azar, ¿vale? Al azar no, los elige por lo que os comentaba, ¿no? Por facilidad de enfoque. Entonces, seleccionáis, yo lo que os recomiendo es que seleccionéis el punto único y que luego con las flechitas podáis elegir el punto donde queréis enfocar. Si la cámara, como en este caso, está encima del trípode y el sujeto principal lo tenéis a la izquierda, lo que haréis será con las flechitas llevar el punto de enfoque más a la izquierda. Si queréis enfocar más a la derecha, pues lleváis el punto de enfoque más a la derecha. Normalmente el punto de enfoque que más precisión tiene es el central. Así que lo que os recomiendo es utilizar el modo de enfoque, de zona de enfoque, puntual y además utilizar los puntos de enfoque centrales. Ya os digo, en el caso del punto de enfoque de zona automática a veces falla. En algunas cámaras el enfoque de zona automática lo llaman el enfoque multipunto o algo similar, o el enfoque amplio o algo por el estilo. Y normalmente el del punto único lo suelen llamar puntual, ¿vale? En este caso, pues esta cámara tiene una tercera zona de enfoque, que es la de zona dinámica. En este caso lo utilizaríamos, sería como el enfoque puntual o de punto único, pero utilizado para el enfoque continuo, que ahora os explicaré, ¿vale? Os lo explico a continuación cuando veamos los modos de enfoque.
Ahora mismo tenemos zona de enfoque automática, zona de enfoque de punto único, os recomiendo punto único y punto central. Vamos a continuar, os explico los modos de enfoque. Como sé que muchos de vosotros tenéis cámaras Canon y os estoy explicando todo el curso en una cámara Nikon, antes de continuar con los modos de enfoque vamos a hacer una pequeña pausa y os explico cómo funciona en Canon. En el caso de las Canon tienen un botón como el que os marca en la imagen el circulito de arriba, que aparece un pequeño icono como de esos puntos de enfoque, y ese es el que tenéis que pulsar para poder configurar en qué punto queréis enfocar. Luego, con las flechitas que aparecen abajo, podéis seleccionar exactamente en qué punto, en qué zona de la escena queréis colocar el punto de enfoque. En el caso de la Canon, si pulsáis primero el botón de arriba, seguramente en pantalla os aparecerán todos los puntos de enfoque seleccionados. Eso sería como tener ajustada el modo de enfoque de zona automática. En el caso de que queráis seleccionar un solo punto de enfoque, tenéis que pulsar el botoncito de Set y entonces luego con la flechita elegir el punto de enfoque que queráis. Si queréis volver a la zona de enfoque automática, volvéis a pulsar Set y se os activarán otra vez todos los puntos de enfoque en la pantalla. Ya os digo, os recomiendo un único punto de enfoque, es decir, pulsáis Set y dejáis el punto de enfoque que queráis. Mejor el central porque suele enfocar bastante mejor. Ahora sí, vamos a ver los modos de enfoque y voy a empezar por el enfoque simple, que viene indicado en la cámara muchas veces como AFS. En las cámaras Canon viene indicado como One Shot. Entonces, este tipo de enfoque es muy útil si lo que queréis es enfocar sujetos que no se mueven. ¿Qué nos permite eso? ¿Qué hace la cámara cuando yo elijo el modo de enfoque simple? Lo que hace es que en cuanto yo pulso el botón de la cámara para enfocar, la cámara enfoca y nos da esa confirmación de enfoque. Nos hace ese pip pip y nos indica que la cámara ha conseguido enfocar. Entonces, imaginaros que tenéis a una persona delante vuestro, cogeríais, pondríais el punto de enfoque encima de la persona, pulsaríais el botón de disparo de vuestra cámara para que la cámara enfoque, la cámara enfoca y os da el pip pip, os da la confirmación de enfoque. Una vez que os ha dado la confirmación de enfoque, tenéis dos opciones. Termináis de pulsar para hacer la foto y la otra opción, que suele ser la interesante, es que si mantenéis el botón de disparo pulsado como si estuvieseis enfocando, la cámara os mantendrá el enfoque en ese punto, sobre esa persona. Es decir, cogéis la cámara, apuntáis a la persona, ponéis el punto de enfoque encima de la persona, pulsáis un poco el disparador, la cámara enfoca, os da la confirmación de enfoque, pero vosotros mantenéis el botón pulsado. ¿Qué os permite eso? Que podéis reencuadrar la escena, podéis poner a la persona más a la izquierda o más a la derecha en la foto y luego acabar de disparar sin perder el enfoque. Vosotros habéis enfocado y con el enfoque simple la cámara os mantiene el enfoque en ese punto. Por decirlo de alguna forma, dice, oye, enfoca a Miguel y no dejes de enfocarle, ¿vale? En el caso del enfoque continuo, lo que hace la cámara es todo el rato intentar enfocar. Considera que el sujeto se está moviendo, se está acercando o alejando de la cámara y lo que hace es intentar ajustar todo el rato la distancia de enfoque. ¿Qué hace? Vosotros cogéis la cámara, imaginaros que tenéis a Miguel que se está acercando a vosotros. Si estuvieseis con un enfoque simple, lo que ocurriría es que si Miguel está a 5 metros, le apuntáis, ponéis el punto de enfoque encima de él, pulsáis el botón de disparo para intentar enfocar y él se está acercando, la cámara enfocaría a 5 metros, pero en cuanto fueseis a disparar, Miguel ya estaría a 4 metros porque se está acercando. Entonces no quedaría enfocado o no quedaría todo lo enfocado que desearíamos. En el caso de que utilicéis el enfoque continuo, lo que ocurre es que vosotros apuntáis a Miguel, Miguel está a 5 metros pero se está acercando. Apuntáis a Miguel, ponéis el punto de enfoque encima suyo y mantenéis el botón de enfoque pulsado. Lo que hace la cámara, además lo notaréis porque hace bzz, 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 lo que hace es ir corrigiendo el enfoque a medida que Miguel se va acercando. Si está a 5 metros, enfoca a 5 metros. Si mantenéis el botón pulsado, se va acercando. Cuando está a 4 metros le enfoca, a 3 metros y medio le enfoca, a 3 metros le enfoca, hasta que ya no pueda enfocar porque está demasiado cerca. Entonces, la gran ventaja de este sistema, del modo continuo, es que si mantenéis el botón pulsado, en cuanto se va acercando, todo el rato saldrá enfocado. Ahora os enseñaré unas fotos de ejemplo, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea de en qué situaciones lo utilizamos.
En el caso o sea, claro, hay mucha gente que luego me pregunta, oye, ¿y por qué no utilizamos siempre el enfoque continuo? No lo utilizamos siempre porque si el sujeto no se mueve y vosotros ponéis el modo continuo, en cuanto intentáis reencuadrar la foto, en cuanto tenéis a Miguel enfocado y queréis colocarlo a la izquierda de la foto, si el punto en el que habíais enfocado a Miguel, el punto de enfoque, en vez de estar encima suyo, pasa a estar al fondo de la escena, en cuanto reencuadráis la imagen, el enfoque se irá al fondo. En cambio, con el enfoque simple, no, porque con el enfoque simple, una vez que ha confirmado que Miguel está enfocado, ya deja de intentar enfocar más. Es decir, es como que se bloquea el enfoque si mantenéis el botón pulsado. Entonces, con el enfoque simple lo utilizamos para personas, para sujetos que no se mueven. El enfoque continuo en el caso de que haya movimiento. Os recomiendo pasar de uno a otro en función de cada escena, ¿vale? No utilizar siempre uno ni utilizar siempre el otro. Adaptaros un poco a la escena que tengáis delante. Y pasamos al tercer modo de enfoque, que es el AFA, lo que se llama el autoenfoque automático. El autoenfoque automático lo dejo siempre como un poco al margen porque en teoría es la panacea, porque lo que hace es pasar de enfoque simple a enfoque continuo en el caso de que la cámara considere que pasamos de que pasamos una escena con movimiento a sin movimiento o al revés. ¿Qué ocurre? Que normalmente con las cámaras que manejáis en un curso de iniciación, en un curso de nivel 1 como este, normalmente suele funcionar bastante mal. O bien porque se equivoca, o sea, es decir, no se da cuenta de que estáis en una escena de enfoque continuo y os mantiene el enfoque simple, o al revés, o bien porque es muy lento. Es decir, en cuanto se da cuenta de que es una escena de enfoque continuo, ya no estáis a tiempo de hacer la foto, entonces os queda desenfocada, ¿vale? Por un motivo o por otro no suele funcionar bien, salvo que tengáis una cámara de gama media, incluso alta. En las cámaras Canon, tenemos el AFS, ¿vale? Sería el autoenfoque simple. Las cámaras Canon viene indicado como one shot. El enfoque continuo normalmente viene indicado como AFS. En las cámaras Canon es el servo. Y en el AFA, que es el autoenfoque automático, en las cámaras Canon viene indicado como al focus, ¿vale? Os recomiendo enfoque simple y si hay sujetos que se mueven, pasamos a enfoque continuo, ¿vale? Igual que antes, vamos a verlo, cómo ajustamos esto en la cámara, cómo lo podemos seleccionar en la cámara. Ahora que ya conocemos los principales modos de enfoque y las principales zonas de enfoque, vamos a ver algunos de los problemas que suelen surgir cuando intentamos enfocar y nos hacen o bien que no podamos enfocar o bien que perdamos precisión en el enfoque. Lo más habitual, el problema que más habitualmente os encontráis es el de la distancia mínima de enfoque. Es decir, intentáis hacer una foto muy cerca de algún sujeto y la cámara no es capaz de enfocar. En ese caso, el problema es que todos los objetivos tienen lo que se llama la distancia mínima de enfoque. Es decir, la distancia a la que tenemos que estar para que el objetivo sea capaz de enfocar. Muchos objetivos tienen una distancia mínima de enfoque de más o menos unos 25 centímetros. Para que os hagáis una idea, un palmo, ¿vale? Más o menos. Entonces, si os acercáis más cerca de un palmo del sujeto que estáis intentando enfocar, la cámara no será capaz de enfocar. Tendréis que alejaros un poco para poder hacer la foto enfocada. En el caso de que queráis hacer fotos de objetos muy pequeños o de elementos en los que tengáis que estar muy cerca, necesitaréis lo que se llaman accesorios u objetivos macro, ¿vale? La fotografía macro, los objetivos macro, lo que nos permiten es hacer primeros planos muy cerrados o planos muy cercanos a sujetos pues normalmente pequeños, tipo flores, tipo insectos y yo qué sé, pues joyas, por ejemplo, productos muy pequeños en fotografía publicitaria. Entonces lo que nos permite un objetivo macro es podernos acercar a más de lo que sería una distancia mínima de enfoque habitual en un objetivo normal. En la mayoría de casos, ya os digo, el problema será, simplemente lo solucionaréis alejándoos un poco más allá de la distancia mínima de enfoque. Otro de los problemas que nos encontramos es que en algunas cámaras los enfoques, si utilizáis el enfoque en los puntos laterales, o bien falla, o bien le cuesta enfocar, o bien es menos preciso,
¿vale? Entonces os podéis encontrar con casos en los que la foto o la cámara os da la confirmación de enfoque, pero veis que la foto no acaba de quedar del todo nítida. Eso suele ser precisamente por eso, porque el enfoque en los puntos laterales suele ser menos preciso. Ya os he comentado el tercer problema que solemos tener, que va muy relacionado con el cuarto, y es la falta de contraste. Lo que os comentaba al principio del vídeo, si intentáis enfocar en una pared blanca, lisa, sin ningún tipo de elemento, la cámara seguramente no será capaz de enfocar. Igualmente, si estáis haciendo fotos de noche y no tiene suficientemente luz la cámara, no tiene suficiente luz, entonces la cámara tampoco será capaz de enfocar. Ya os he dicho también que para solucionar la falta de contraste podéis buscar un elemento que se encuentra a la misma distancia que vosotros, pero que sí que tenga ese contraste. Y la falta de luz pues lo podríamos solucionar añadiendo luz. ¿Cómo? Pues con una linterna, con un puntero láser, con alguna luz LED o algo por el estilo. Enfocaríamos en automático. Una vez que la cámara nos diese la confirmación de enfoque, pasaríamos a enfoque manual para mantener el enfoque a esa distancia. Entonces ya os digo, son los principales problemas de enfoque que os podéis encontrar. Antes de acabar la clase vamos a pasar, os enseñaré 4 fotos en las que os comentaré rápidamente el modo de enfoque que he utilizado y por qué, ¿vale? Y luego pasamos a resolver las preguntas del test. En esta fotografía, en un mercado en Marruecos, lo que hice fue enfocar con el modo de enfoque simple y de punto único. Yo lo que hice fue utilizar el punto de enfoque central, porque os digo que es el más preciso. Luego pulsé el disparador de la cámara hasta medio recorrido, la cámara me dio la confirmación del enfoque y luego reencuadré la escena para que el sujeto, el hombre este que está sentado en su puesto en el mercado, quedara a la izquierda de la foto. Apunto con la cámara, modo de enfoque simple, apunto con la cámara, enfoco y una vez que me da la confirmación de enfoque, reencuadro la escena sin soltar el botón de enfoque. En esta otra foto hice algo parecido, ¿vale? Lo que pasa es que como estaba sujetando la espiga de trigo con una mano, lo que hice fue ajustar el punto de enfoque a la derecha. Enfoqué con la cámara sobre el trípode, puse el punto de enfoque a la derecha, la cámara me enfocó sobre la espiga y simplemente disparé. En esta otra foto pasamos al enfoque continuo, vi que había unos caballos corriendo y lo que necesitaba era un enfoque que todo el rato me estuviera siguiendo a esos caballos. Entonces lo que hago es modo de enfoque continuo, también de punto único, y pongo el punto de enfoque, lo sitúo a la izquierda de la escena, del encuadre. ¿Por qué? Porque era donde quería colocar a los caballos. Entonces lo que hago es empezar a seguir a los caballos intentando mantener ese cuadradito de enfoque, ese punto de enfoque sobre los caballos todo el rato. ¿Cuál es la dificultad de una foto como esta? Que si los caballos se me adelantan o se atrasan, entonces el punto de enfoque ya no estaría encima de los caballos, sino que se iría al fondo y me quedaría enfocada las rocas que veis por detrás en lugar de quedarme enfocado en los caballos. En el momento en el que los caballos están en el sitio que quiero para hacer la foto, me confirmo yo visualmente que el punto de enfoque se encuentra sobre los caballos y simplemente disparo. En esta otra foto tengo el perro que está viniendo corriendo hacia mí y lo que hago es simplemente poner el punto de enfoque en modo continuo y el punto de enfoque central. ¿Por qué? Porque es donde quiero que quede el perro en la foto. Entonces pongo el modo de enfoque central y todo el rato mantengo ese punto de enfoque sobre el perro. En este caso, como el perro está viniendo de frente hacia mí, es bastante más fácil que la foto de los caballos, ¿vale? Pero igualmente el modo de enfoque continuo nos funciona bien. Como veis, en las 4 fotos estoy utilizando la zona de enfoque puntual, porque ya os digo que es la más precisa. En función de cada caso, elijo el punto de enfoque central o bien lo muevo a la izquierda o a la derecha en función de dónde esté el elemento principal o cómo quiera hacer la foto. Venga, ya acabamos y vamos a pasar a corregir las preguntas del test que os explicaba al principio, que os preguntaba al principio. Vamos a pasar a corregir las preguntas. Venga, utilizaré el modo de prioridad al tiempo de exposición para hacer fotos creativas cuando haya movimiento. Esto es verdadero, ¿vale? Sí que lo vamos a utilizar porque si hay movimiento nos interesa ajustar el modo de prioridad al tiempo de exposición. 1,250 segundos es más tiempo que 1 partido por 60. Es falso. 1,60 es más tiempo. Acordaros de que son fracciones. Aumentar el tiempo de exposición hará que los sujetos en movimiento queden más movidos.
eso es verdad. Como aumentamos el tiempo de exposición, le damos más tiempo a la cámara para que capte su movimiento. Verdadero. Si utilizo un objetivo de 25 milímetros y estoy disparando a pulso, tengo que ajustar el tiempo de exposición a 1 partido por 50 o más rápido para que la foto no me quede movida. Es verdadero, sobre todo si tenéis una cámara APS-C, acordaros que tenéis que disparar al doble de los milímetros que estéis ajustando en vuestro objetivo. 25 por 2 son 50, entonces disparo a 1 partido por 50 para que la foto no me quede movida. Se ajusta un tiempo de exposición muy rápido para congelar una gota de agua, 1.500. Cuando voy a hacer la foto, el diafragma parpadea me indica LO, lo ignoraré, ya que como estoy en prioridad al tiempo de exposición, la foto quedará correctamente expuesta. Esto es falso, ¿vale? Acordaros que si el diafragma parpadea, os indica LO, os dice sujeto demasiado oscuro, la foto os saldrá oscura. No os quedará bien, igual que si os parpadea con un número F cerrado, un número F alto, un diafragma cerrado, o os indica HI o sujeto demasiado claro, ¿vale? En ese caso os quedaría la foto demasiado clara. Bueno, con esto acabamos la clase de hoy y ya nos queda la última clase de este curso. Cualquier duda sabéis que me la podéis hacer llegar a través del formulario de contacto. Y en la última clase ya vamos a ver cómo disparar en modo manual, cómo medir la luz y vamos a ver todos los detalles para que podáis hacer fotos fácilmente y que os queden bien en modo manual. Seguimos.